cuando te contamos un poco la estructura de la materia, ¿no? A partir de estos conceptos que dan inicio a los ejercicios, este, vos tenías algo que decir de todos, ¿no? Esa fue un poco la primera reacción, que dijiste, bueno, yo puedo hablar de los distintos, de los distintos temas, o sea, los interpretabas desde algún lugar, y bueno, un poco eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Conectar distintos campos del pensamiento, de las disciplinas creativas, y bueno, por eso te invitamos, te agradecemos, para hablar específicamente del tema temporalizar, que nosotros lo asociamos al área de historia de la carrera. Eh, y bueno, te dejamos que un poco comentes cuál es tu punto de vista o qué nos querés presentar con respecto a esto. Dale, buenísimo. Bueno, me presento. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Noé Cincunas, soy pianista y soy tercer generación de músicos de tango. O sea, mi abuelo fue guitarrista de tango de Berisso, pero bueno, en la ciudad de La Plata trabajaba en Radio Provincia, acompañando a los cantantes que venían de Buenos Aires, digamos. Y mi papá, guitarrista también de tango. Y bueno, yo como que seguí el linaje, digamos, de músicos que acompañan cantantes. Y bueno, y estudio música desde muy chiquita, desde los 9 los 10 años, en Berisso y después en Bellas Artes La Plata, en el colegio secundario, digamos, de la universidad. Esa es mi formación de piano. Y después entré en la Universidad de La Plata, digamos, en la carrera de composición que bueno, o sea, yo tengo formación académica, clásica, que es algo también que me diferenció por ahí de mi papá o de mi abuelo, que son músicos intuitivos, que su formación fue directamente el escenario, tocar y juntarse con gente a tocar. Así que bueno, vengo de esta cuestión. Cuando charlábamos acá con Fer y con Fabio, les parecía re interesante ver esta cuestión de las generaciones que seguimos haciendo, digamos, lo mismo, ¿no? Porque, nada, es como muy loco seguir tocando una misma música de hace 100 años, tangos del 1920, del 30, del 40, ¿no? Que yo lo sigo tocando, y también que siguen sucediendo situaciones como esto de este trabajo de acompañar cantantes, o del músico acompañante, que en realidad es un trabajo mucho más antiguo, ¿no? No viene de hace 100 años, sino de la Edad Media, supongo. Así que es un montón. Bueno, y esto a mí me construyó un montón mi identidad, ¿no? Como músico acompañante, pero también me generó un montón de otras cosas, un montón de preguntas en la historia de mi vida, digamos, de que si yo realmente quería hacer esto, si esto es una imposición, si esto es algo que hago por mi familia. A mí me encanta la música y bueno, en un momento cuando me surgieron un montón de estas preguntas, eh, bueno, claro, como estudié composición, también me hacía un montón de preguntas con respecto a eso, ¿viste? ¿Qué busco yo a través de la música? ¿Qué es lo que quiero? Y me encantó cuando charlamos y cuando se presentaron los conceptos, que a mí me disparaba eso, de todo, me disparaba un montón de lugares, no solo, digamos, de una búsqueda académica, sino también desde lo personal, ¿no? Desde esto de cómo encaro mi carrera, qué es lo que quiero ver. Y bueno, y eso, y me fui acordando de momentos de mi vida en particular con respecto a la música o con respecto a, bueno, a la carrera, en donde yo sentía que tenía que pensar o tomar decisiones. Eh, Acá me acordé, creo que era el concepto de representar, o no me acuerdo bien cuál, como un concepto en el cual uno como tiene una mirada como crítica y analítica como de la situación, y después como esto de proyectar, ¿viste? De como nada, esto, de poder pensar, digamos, para dónde llevar
en mi caso la música o la carrera. Bueno, y en ese momento me encontré con la cuestión de que, bueno, que quería componer música para piano y para música instrumental, que para mi casa, para mi familia y para, digamos, el ambiente en el que yo vengo no existía, digamos. Yo soy pianista, acompañante de cantantes de tango. Entonces, cuando saco mi primer material, digamos que tardé años en componerlo, casi te diría 6 años en definir, en armar los temas, bueno, etcétera, fue más que nada una cuestión eh, de decidirme de realizar eso y de mostrarlo. Porque en realidad era como eso de romper, digamos, cierto esquema que tenía que ver con esto de las generaciones haciendo música, ¿no? De mi abuelo, de mi papá y bueno, y de mí misma. Así que bueno, cuando saco ese disco de música instrumental que se llama Escenas de la Nada Mirar, eh, fue para mí, digamos, un paso gigante para decir, bueno, tengo ganas también de aportar todo esto que yo vengo trayendo, digamos, generación tras generación, pero a la vez darle mi impronta y buscarle otro lado a la composición, al tango y a mi rol como músico, ¿no? Como músico acompañante. Así que bueno, para mí fue un desafío y bueno, estoy muy contenta con poder haberlo hecho. Me abrió otras posibilidades. eh, y bueno, también obviamente que la gente lo recibió, obviamente no, la gente lo recibió muy bien y se sorprendieron. Entonces ahí empecé como a descubrir que en realidad, bueno, hay como una cuestión del músico adentro de la casa o bueno, en su espacio de laburo y la cuestión, porque yo esa música, digamos, la venía tocando, me sentía muy, me representaba un montón, pero no la conocía, nadie conocía ese costado mío, a mí se conocía mi perfil de acompañante de tango. Entonces, nada, fue como un descubrimiento para la gente y yo era como mostrar un poquito, bueno, sí, yo suelo hacer esto, digamos, y me gusta y también me gusta esta música. Y ahí como que abrí un camino. Después de eso, tuve un viaje muy loco a Nueva York y pude grabar un disco allá y digamos fue todo lo opuesto a este primer disco que fue súper como proyectado y muy medido cada tema. Ahora les voy a explicar como por ahí cómo lo pensé, pero este segundo disco fue improvisado, o sea, me dijeron, o sea, yo estaba en Nueva York y me invitaron a un estudio a grabar y no tenía ningún tema porque ya los había grabado y yo, bueno, pero yo quiero ir y quiero a ver qué onda, qué sé yo, un estudio increíble que era del baterista de Barry Manilow, era como, ¿qué hago acá? Yo no podía creer que estaba ahí y nada, improvisé y además estaba como muy inspirada, qué sé yo, era increíble estar ahí. Y fui a improvisar y esa es otra parte muy que siento que me identifica muchísimo. Creo que ahora se le dice freestyle. Me da risa que decía, vos haces freestyle con el piano. No, yo improviso. Me gusta mucho improvisar. Entonces, bueno, en ese tiempo y espacio, digamos, fui así como, ¿qué hago? Y dejé ahí como a que fluya y bueno, surgió otro disco espontáneo que, digamos, grabé unos temas que se me ocurrieron ahí en el momento y los improvisé, se grabó, al mes me mandaron los audios, estaba buenísimo y dije, listo, es un disco, saquémoslo. Así que bueno, esos son mis dos materiales que tengo, digamos, publicados, que uno es opuesto al otro, pero me considero que me identifican totalmente. El primero, bueno, desde esta cuestión ideológica, tal vez, desde el tiempo, ¿no? Bueno, mi familia hace esto, desde hace, no sé, 60 años que venimos haciendo esto y yo por ahí quiero dar un rumbo para otro lugar, pero que también incluya esto. Y el segundo disco también me representa desde un lugar ideológico como, bueno, primero el uso de la improvisación y segundo que, bueno, lo que improvisé en cada tema son canciones de cumbia villera, después son temas de música pop, hay un tema de Britney Spears y hay un tango por una cabeza de Gardel, que
siempre me pasó esto, ¿no? Me pasó de escuchar un montón de música, de sentirme parte de muchos grupos, de, de identidad, digamos, bueno, de los que escuchan heavy metal, los que escuchan rock, los que escuchan música clásica, pero nunca fui parte del todo porque era como, no, viste, hay esa cosa de la identidad, sobre todo en la adolescencia, era difícil porque era como, no, si tocas el piano y te gusta el heavy metal, no se puede, o no tenés que escuchar ciertas bandas, no sé, como que había una cosa muy, siempre que definitoria. Así que nada, como que en general siempre estuve como muy metida en todas las músicas y siempre mi idea era como, bueno, reflejar realmente que me gusta todo eso a través de lo que hago, que siempre, bueno, es muy complicado a veces como cargar con tantos elementos a una misma música, pero bueno, siento que en cuanto más hago siempre un trabajo para como, bueno, poder bajar ciertos elementos en abstracto, digamos, que hacen a una música, por ejemplo, la cumbia villera, no sé, eh, y poder tomarlos como propios para poder hacer otro, construir un elemento nuevo. Así que yo siempre veo la improvisación desde ese lugar y desde un sentido de la forma. Y siempre pensé como que la forma es algo como fundamental en la música y es algo como que es lo que me encanta siempre prestarle atención y como, como el elemento, digamos, en la música, que bueno, suele ser como bastante complejo porque es un elemento temporal. O sea, para escuchar una forma necesito el tiempo de escuchar la música y tomar, o sea, entenderlo en el paso del tiempo, ¿no? En una línea temporal. Así que por eso, ¿no? Yo por ahí les cuento todo esto y si alguno por ahí tiene un acercamiento con la música, se va a dar cuenta. Pero cuando acá Fer y Fabio me hablaban, para mí todos los conceptos tienen que ver con la música. Tienen que, o sea, esto del tiempo, de temporalizar, y no solo desde un plano, digamos, eh, formal y también académico con términos, sino también desde mis vivencias, desde mi familia, desde algo como cultural, creo que sería la palabra, en donde es esto, ¿no? Donde las personas y nuestras identidades se construyen en el tiempo, con la cultura, con la sociedad, bueno, y esto también nos define como artistas, como qué es lo que queremos mostrar, qué somos, qué decimos a través de lo que hacemos. Así que bueno, nada, eso siempre y bueno, y nada, y todos estos conceptos siempre, los que los estuve releyendo, por ejemplo, la semana pasada, me generaban de nuevo cosas con respecto a esto, como a mi vida, a mi familia y a lo que quiero hacer con la música. Así que bueno, nada, y después les cuento también de que en el segundo disco, este New York Sessions, se llama Sesiones de Nueva York, tomé elementos como eh, la melodía, digamos, sacadas de contexto, obviamente, y la llevé a un contexto que estaba más ligado con lo que yo estaba viviendo ahí. O sea, con esta cuestión de estar en Nueva York, de estar ahí dando vueltas, con gente muy, muy grosa, de estar en contacto. Fuimos a ver a Bjork, o sea, fue una locura. eh, Toda una locura. También fuimos a ver otros recitales, qué sé yo. Bueno, entonces se me ocurrió esto, poder mezclar una melodía con un contexto armónico, digamos, que esté ligado a una música de jazz o de free jazz o de otra cosa que surgió ahí en el momento. Después también con cosas como de música clásica, cosas que ya venía, o sea, que yo tengo como muy escuchadas y me encanta, digamos, tocar o improvisar desde ese lugar, pero que es un lugar donde no suele ser la improvisación su fuerte, digamos, la música clásica escrita y es lo que propone el compositor y ahí está. Yo en general, digamos, siempre me gustó improvisar eso, así que bueno, ese disco viene por ese lado. El primer disco, que tardé un montón de años, bueno, por esta cuestión que les dije, más que nada, digamos, personal, encaré la composición de otro lugar, re distinto.
y que tenía que ver, sí, también con la improvisación, o sea, arranqué improvisando y probando cosas, probando como ambientes sonoros, digamos, como a ver a dónde quería llevarlo. Y una vez que improvisé y armé, por ejemplo, armé un tema, que es el primer tema, de ese primer tema, como que empecé a analizar bien qué es lo que tenía. Eh, y ahí como hice un análisis muy, muy, muy minucioso de la forma, dividí en tres la forma y como que desglosé en mini unidades. Por ejemplo, bueno, en música el ritmo se escribe, ¿no? Con diferentes unidades que son corchea, negra, semicorchea. Entonces agarré y seleccioné, como por ejemplo, dos elementos rítmicos. En este seleccioné uno, o el más identitario, digamos, de ese momento. Y en base a eso también seleccioné una nota, en este otra nota y en este otra. Y así, como que en una hoja así aparte escribí como muchas posibilidades de cada unidad, como de poder mezclar cada unidad mínima que yo seleccione y poder, digamos, eso, entrelazarlas y pensar muchas posibilidades. Entonces, en base a eso, yo construí como otros elementos, nuevos elementos, pero que salían de ese primero. Y desde eso construí también, o sea, también anoté palabras, anoté un montón de otras cosas que por ahí no son elementos de la música, pero a mí me podían definir un nuevo rumbo. Y bueno, y de ahí fui como construyendo los siguientes temas. Entonces hay un tema que sale de este motivito, que son, por ejemplo, no sé, el número 3 y la corchea, entonces, bueno, un tresillo de corchea, o tres partes. También seleccioné piano, forte, piano, o sea, matiz, la dinámica, pero siempre como ligado con el número 3, con cómo yo divido o dónde puedo aplicar todo eso desde lo micro a lo macro, o sea, una frase más grande o un compás, o sea, siempre ligado como a una unidad que yo decidí, digamos, a priori. Todo esto, ¿no? Es como lo opuesto total al segundo disco. Entonces, como súper planificado, pero también, digamos, desde la improvisación. O sea, mezclo como un elemento que sea como espontáneo y ligado al azar con un elemento que es como nada, súper esto. Bueno, va a ser así, voy a usar el número 3, voy a usar corchea la negra, piano, forte, piano, siempre así. Bueno, y así fui armando los temas. eh, y bueno, y también entendiendo como cada momento, ¿no? Porque digo, bueno, por ahí paso de. También puedo usar las palabras como tres grandes palabras. Por ejemplo, el disco se llama Cenas de la Nada Mirar, que son como las tres grandes palabras, digamos, cenas, nada y mirar. Y después conectores, como también entender, o traté de buscarle como esa cuestión eh, en lo micro y en lo macro. Bueno, los temas que son más importantes, o voy a usar esta palabra, la voy a usar acá de nuevo y voy a desglosar esta unidad. Bueno, hice todo ese laburo y obviamente que le daba vueltas, vueltas, tardé muchos años en encontrar como, bueno, así queda, es esto. Y bueno, esa cuestión de la decisión de, bueno, es esto, fue una cuestión más personal de poder mostrarme, básicamente, poder mostrarme en otro perfil y animarme. eh, y también con esto de mi familia, decir, miren, saqué un disco de música instrumental. Seguía, viste, unos re problemas familiares. Y que en mi casa nos cagamos de risa porque después me decían, che, pero no tiene cantante. Era como, ¿y el cantante? No, no hay cantante, ¿viste? Entonces, nada, me encantó cuando hablaba con los chicos y pensábamos esto de, bueno, del pensar un futuro, bueno, no sé, me quedé muy pensando de esta cuestión de poder proyectar y de acá a 100 años, y digamos que, bueno, yo soy una artista que trabajo con música de hace 100 años, y también trabajo con música propia y actual y estoy muy inmersa en una escena de músicas que son actuales,
están en contacto con, con otro tipo de música pop, electrónica, no sé, de rock. Y eso me hizo como que me explotaba un poco la cabeza de la cuestión de la creación. Como que no sé cómo en general los artistas si están pensando su obra, creando su obra, pensando en una especie de futuro, de trascendencia, digamos, o de funcionamiento de la obra, por decirlo así, de acá a 100 años. Hay un vals de Rosita Melo que se llama Desde el Alma, que también ya tiene más de 100 años, que se sigue tocando, se siguen haciendo arreglos, muchas músicas de tango que son de 1920 que se siguen tocando y que no creo que se imaginaran los compositores que estaría alguien haciendo un tema en YouTube, grabándose para las redes sociales sobre el tango. Entonces, esa cuestión en el arte misma a veces me hace flashear esto del poder pensarnos de acá a un tiempo. En general es como que somos, o bueno, hablo por mí, como el reflejo de este momento. Y a mí por lo menos me cuesta esta cuestión de pensarme de acá a un futuro y el proyectarme de acá, bueno, a ver, voy a componer una música para que de acá a 15 años, de acá a 20 años, de acá a 100 años, a mí me es difícil. Me encuentro más en la cuestión de, de poder reflejar este momento que estoy viviendo, de entenderme como nada, como un engranaje cultural y nada, y poder ser lo más fiel a lo que a mí me sucede y poder entenderme a mí con esto de, bueno, de lo que les conté con respecto a las músicas, con respecto a los grupos, a las identidades. Creo que tiene que ver con la identidad y con algo que en general la identidad siento que está buena y a la vez está mala, es malo, porque es como encerrarse en un mismo lugar y no poder salir o no poder, digamos, incorporar elementos de otros lugares por una cuestión moral, pareciera. O sea, hay una cuestión moral en la identidad que a mí por lo menos me molesta y no me gustaría, o sea, siento que el intercambio y la poder hacer otras cosas nos va siempre a completar y siento, por lo menos yo con el tango, siento como un deber, más allá de que me encanta, de poder tomar elementos de otras músicas, de poder entrelazarnos entre otros artistas y construir algo que obviamente que el tango es nuestra identidad, pero el tango del 1920 me encanta, pero también yo hoy acá, digamos, también quiero mostrar mi realidad, mis formas, mis herramientas, la tecnología que yo puedo llegar a tener. Entonces me considero como en un deber de poder llevar la música, digamos, por ese lugar. Ah, y un dato importante que no sé si les dije, es que también tengo una banda de cumbia en La Plata que se llama Cachitas Now, capaz que la conocen. Y también viene por esta cuestión de un grupo de militancia política no partidaria, pero que hablamos sobre el cuerpo, sobre, bueno, como formas de amor, formas de amar, de las más libres. Y bueno, y en esa cuestión también es como que con respecto al tango y con mi circuito, digamos, este de laburo, era como, oh, la piba toca una banda de cumbia, ¿qué hace? Como, viste, como que estaba mal visto, o era como una cuestión, nada, y a mí siempre me gustó como esto, como poder, digamos, primero ser libres, segundo, digamos, poder mezclarnos, poder ser parte de circuitos y que los circuitos, digamos, estén conectados entre sí y que cada circuito, digamos, alimente al otro y que no el tango sea cerrado ni que la cumbia sea cerrada, ¿no? Porque no es que o sea, y mi idea siempre fue esa, como un poco estar como conectadas entre los diferentes ámbitos que pueden estar, que pueden existir, y bueno, culturales, eh, bueno, y otros, ¿no? Y demás. Así que bueno. Y bueno, bueno, bastante hablé sin nombrar la palabra de temporalizar, pero bueno, viene por ahí la cuestión desde
desde lo que pasa por mi cabeza, ¿no? Que creo que tiene que ver primero con la identidad y con la identidad que por lo menos se construyó en mi persona desde mi familia, desde mi contexto, desde Berisso, desde mi ciudad, desde toda mi crianza, después desde mis estudios académicos de música y después desde el día a día y de la gente con la cual me fui, digamos, encontrando en la vida y que han modificado mi identidad y han, nada, me han ayudado a poder tal vez soltar ciertas ideas que uno va construyendo que tal vez después no son o no o me agradezco muchísimo haberlas puesto en crisis para poder crear otra cosa y en ese sentido, digamos, como somos los artistas de hoy, somos todos partes de la construcción, digamos, de nuestra cultura y creo que eso es lo que puede llegar a ser a futuro o lo que podemos como temporalizar. Digamos que hacer una música o una obra de arte o una pintura, lo que sea, es como un poco eh, como dejar un registro de lo que hoy está sucediendo y de lo que a nosotros nos pasa, sea teniendo una banda de cumbia y cantando una letra eh, que diga ciertas cuestiones, o sea esto, haciendo un disco de jazz con músicas de cumbia villera. eh, y como que desde ese lugar lo encuentro el concepto de temporalizar como de poder dejar una huella, un registro, no sé, a futuro como, bueno, esto es lo que estábamos pasando. Eh, Después también hay otra palabra que me encantó de la de proyectar y que tiene que ver, por lo menos en mi carrera, fue ese momento previo a escribir, a- a publicar en realidad, no a escribir, a publicar el disco como, bueno, la decisión. Entonces, como de poner en crisis muchos conceptos como arraigados de la identidad. ¿Viste? Como esa cuestión siempre me da como una vuelta en mi cabeza. Y que siento que hay como momentos, por ejemplo, cuarentena, en donde también se ponen en crisis un montón de conceptos que tienen que ver con mi identidad, que es estar arriba de un escenario, como todos los fines de semana estar arriba de un escenario y de repente otra vez, o sea, preguntarme eh, qué hago, qué soy, qué quiero hacer, qué música quiero hacer también, qué es lo que quiero decir. Entonces, eh, tal vez no sé si ni ahí me puedo comparar con un arquitecto que está pensando acá 100 años, pero sí me puedo como poder preguntarme y eh, creo que era este concepto el de proyectar, de este análisis crítico de qué cuestiones hacen a mi identidad hoy y las cuales, digamos, las quisiera o estoy bien y conforme o bueno, no, me gustaría esto cambiar o no se puede, por ejemplo, hoy, querida, no se puede tocar en un escenario, así que hay como que replantearse eh, estas cuestiones y ahí empezar como a proyectar como qué música quisiera hacer, qué medio voy a usar, digamos, ahora, no sé, estoy subiendo muchos videos a YouTube, tal vez algo no me imaginaba hace un tiempo de estar tan activa en ciertas redes, o por ejemplo un canal de Twitch, nunca me imaginé que iba a estar tocando tango en Twitch, creo que no lo hace nadie, muy poca gente veo siempre están jugando, entonces realmente como que hay ciertas cuestiones puntuales en las cuales a unos lo hacen repensarse y repensarse a un futuro eh, próximo o bueno, más lejano. No te digo a 100 años porque bueno, no creo que llegue, pero bueno, de acá a un par de años. Bueno, también hay otra cuestión de que obviamente que se trabaja en equipo y que hay gente obviamente que trabaja con artistas pensando esta cuestión del futuro, por ejemplo, un manager, por ejemplo, las giras, por ejemplo, apostar de acá a 3 años. Pero bueno, no es mi caso, soy muy mala en eso, soy muy del pensar cómo reflejar el momento que me rodea, pero sí me gusta hacer equipo con gente que, bueno, comunicadores,
o de otros palos que por ahí sí están con esta cuestión de el equipo de laburo es comunicar la noticia, comunicar, digamos, lo que están haciendo y pensar en futuro, así tipo proyectar, bueno, la gira, bueno, este año vamos a hacer una gira por Europa, por Argentina, por no sé, y previo a eso hay que construir, bla, 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 no sé, la página web, qué sé yo, noticias, tener cierta prensa, tener, bueno, como que hay un camino para llegar hasta ese lugar, bueno, convocatorias, eh, bueno, en fin, pero bueno, tienen que ver con otra cuestión, no con la creación misma no con el hecho artístico, digo. Todo esto que les conté tiene que ver con el hecho artístico, con la publicación, bueno, en este caso del hecho artístico, porque si no puede quedar en mi casa y en mi espacio y nadie se enteraría. Y que tal vez esa es mi diferencia también con mi papá y con mi abuelo, que las herramientas que ellos tenían, digamos, para la comunicación eran muy distintas, ¿no? En otra época. eh, y mi papá mismo, digamos que, bueno, él sí está vivo y sigue tocando la guitarra y trabajaba con Cacho Castaña y salió en la tele y todo eso. Llegó a la pantalla grande, como dicen en mi casa. Y nada, es como, a pesar de eso, de estar en los medios masivos, no es una persona que maneja casi, no maneja tanto redes sociales y no está, digamos, nunca armó un equipo de laburo tipo comunicación, prensa y cosas así. Eh, Nada, solamente tocar y volver y listo. O sea, en ese sentido yo tengo un montón más de herramientas como para esto, para publicar, o también esta idea de la obra, del hecho artístico. Creo que en ese sentido mi familia está mucho más cercana a pensarse como, casi te diría como artesanos también, como que nuestro material es el sonido y es el tiempo y, y nada, y alguien necesita, bueno, música y bueno, va y se toca, es como casi te diría un carpintero que si hubiésemos sido carpinteros, yo estaría, supongo, que cortando madera y haciendo muebles. Pero bueno, en realidad es como, así se lo ve en mi casa, eh, este material que es la música y que nada, que es como que se maneja en el tiempo, eso es muy loco, ¿no? Como de lo abstracto del sonido y de trabajar la forma en el tiempo, se lo maneja como un nivel tan natural, pero como que hay que hacer eso, que digamos, bueno, eso es lo que yo puse en crisis y que me cuestioné un montón y que en un momento me sentí atrapada, posta me sentí como, uy, no, estoy re atrapada acá, no puedo salir, tercera generación de músico de tango, no, me quiero morir. Y después entendí que no, que está buenísimo y que rehacen a mi identidad y que, digamos, me hacen única también. Y a cada uno de nosotros que hace arte o que hace su obra o lo que sea, los hace único su experiencia. Y en base a eso poder pensar para adelante qué es lo que quiero hacer con eso, qué es lo que quiero decir, qué a mí me tocó vivir en este tiempo y este espacio, que yo lo quiero poder reflejar a lo que haga, ¿no? Y eso me parece, bueno, un logro gigante y la verdad que estoy muy conforme con lo que vengo haciendo y obviamente que tengo mil dudas, mil puestas en crisis y que tampoco sé bien mucho, digamos, eh, para dónde, pero bueno, siempre que estoy en ese lugar me gusta, es como angustiante a la vez porque por el hecho de no saber o de poner en crisis algo, pero también siento que es necesario para poder crear algo nuevo. Y bueno, en este momento de cuarentena, bueno, segura mucha gente la está pasando re mal y es un bajón, pero a mí me gusta desde este lugar en el cual me pone en crisis muchísimas cuestiones de mi trabajo, digamos, muchísimas cuestiones de mi identidad y que me han hecho, digamos, esto, poder repensarme, rehacer o ver, bueno, a ver cuáles son las nuevas formas, los nuevos campos, así que le estoy sacando ese jugo, digamos, desde ese lugar y de poder pensarme de acá, bueno, no sé, a ver cómo de acá a un futuro mis redes pueden ser mi forma de trabajo
y puedo a través de esta plataforma, no sé, dar seminarios de tango, como pude hacerlo hace poco y fue increíble. Así que nada, eh, como bueno, todas estas cositas que siento que son angustiantes y me ponen en crisis, pero también me hacen crecer o ver otro lado de otro costado que también, digamos, convive y que siempre conviven y no es solo una forma de ver las cosas, sino que son muchas. Eh, bueno, creo que eso. Quería mostrarles después un poquito de la música y de cómo usa los elementos, si les parece. Me tomo un mate. Y Si sí. algo quieren decir, si tienen alguna pregunta también. Bueno, no sé si alguien quiere. Nosotros normalmente dejamos que ustedes desarrollen, hablen y después hacemos un rato para consultas. Pero si alguien quiere decir algo mientras tomás un mate, a mí me parece súper inspirador lo que venís contando. Y medio que creo que todos nos está abriendo la cabeza muchísimo. Em, Bueno, me alegro. no sé. A mí también me resultó muy inspirador y nada, les re agradezco porque eh, está buenísimo como poder llevar estos conceptos a lo que a mí, digamos, a mi ámbito, a lo de la música, al hecho de, bueno, la música que es un lenguaje que se trabaja en el tiempo, pero no de la forma que por ahí, digamos, cuando hablábamos ahí con Fer y con Fabio, en el tiempo, digamos, en la línea temporal, la línea, digamos, bueno, una canción dura 5 minutos, bueno, son 5 minutos que tengo que sentarme a escuchar para entender la forma. Muy distinto a ver un cuadro que lo ves ahí, que digamos, está ahí y está siempre ahí y yo tengo la posibilidad de analizarlo y bueno, y apreciarlo, pero en la música es como es en la escucha y en el tiempo, en esa duración donde yo puedo, digamos, entender y desglosar y otra cosa de la composición es que no es lineal tampoco, de que tal vez yo puedo hacer una canción o puedo empezar a escribir y componer cosas, o del modo, por ejemplo, como les conté, de tener como elementos, unidades iniciales, pero después no es que esa unidad inicial y ese primer desarrollo que yo puedo hacer va a ser el principio de la obra, sino que eso puede ser otra parte. Entonces tampoco sería lineal desde ese lugar, es como que yo puedo moverme en el tiempo, o sea, en la composición, digamos, en el momento que estoy componiendo. Entonces puedo decir, no, esto va a ser un puente, acá voy a desarrollar la idea principal y acá va a ir, bueno, nada, entonces como entendiendo que el modo de componer no es lineal y que es un trabajo también así como de forma, tiene que ver con la forma y tiene que ver con la estructura de todas estas unidades que yo puedo llegar a tener. Después, obviamente, que el resultado es sonoro, es una canción. Puede ser una canción súper simple, pero puede salir de todas estas ideas que les vengo contando. Bueno, les quiero mostrar una música que es un tema de Damas Gratis, que se llama El Fumanchero. Por ahí algunos lo conocen, por ahí otros no. Y que es un tema que tiene, nada, es sencilla la melodía. Al que no se acuerda es bailen cumbia, cumbiamberos, que llegó el fumanchero. Fumanchando de la cabeza. Nadie nunca se esperó que sonara un tema de Pablo Lescano en una clase de arquitectura. Bueno, ese sería el tema. Y a mí se me ocurrió en ese momento que estaba en este estudio del baterista de Barry Manilow, que vuelvo a pensarlo y no lo puedo creer, eh, que podía tocar esa melodía, pero que podía usar un modo distinto de acompañarla, que por ejemplo en la cumbia se usa mucho un modo de acompañamiento que es, bueno, un contratiempo, ese sería esto.
pensando el tiempo 1, este sería como el contratiempo. Entonces yo pensé en usar ese mismo elemento, pero en realidad usar otras notas que no le pertenecen a la identidad, digamos, de esta música de la cumbia villera, pero le pertenecen tal vez al jazz, que tiene que ver con este armado de acordes así. Que tiene que ver con otras escalas también. Cuando digo escalas me refiero como a la sucesión de notas que se pueden llegar a usar para plantear el contexto armónico, digamos, de un sonido de este ámbito. Entonces, en base a eso, pensé que podía jugar con eso, con una melodía y con un contexto armónico de otro ámbito. Entonces ahí como poder como cruzar esos lugares. También pensé en que estaría bueno, digamos, que en la forma eh, que sea más libre, pero que tenga que ver con un desarrollo melódico de esta melodía y que sean diferentes partes en las cuales yo pueda irme totalmente a otro lado. Eh, Todo esto, digamos, que lo pensé después de haberlo tocado. En el momento dije, voy a usar esta melodía y bueno, vamos, para adelante. Y me voy a hacer la que toco jazz y listo. Y ahí fue surgiendo. Después, hoy en día, escuchándolo y analizando, voy entendiendo un par de cosas. Obviamente que la improvisación no sale de la nada, sino que son cosas que yo me siento a tocar y voy probando hasta que las incorporo y bueno, en algún momento pueden llegar a salir. Eh, Así que bueno, viene por ese lugar. Y había otro dato. Bueno, eso. Les voy a mostrar el tema y así van prestando atención o sea, la melodía, esta de baile en cumbia, esa va a estar como presente un montón, pero bueno, va a ir variándose y convirtiendo.
Bueno, ese es el tema. Una versión más cortita, pero bueno, viene por ahí la mano. Otra cosa que me di cuenta cuando después de haber escuchado el disco, de los temas que grabé, que hablaban mucho de mí y que tenía que ver con esto bueno, de la mezcla de elementos, de tomar elementos de otra identidad, por decírtelo así, y que tienen que ver con esto de la carga moral que puedes llegar a tener. Ah, no, ¿cómo vas a tocar un tema de cumbia villera? Primero con respecto a la cumbia villera, segundo con respecto a la música instrumental, y después con esto del jazz y de a quién le pertenece la música, y que son como cosas que siempre me pregunté y que siempre un poco me molestaban, un poco no, me molestaban, de esto de si escuchás esto no puedes hacer lo otro, si tenés cierto elemento de este lugar no puede ir con este otro. Eh, yo creo que sí pueden y creo que, bueno, en este caso pudieron o pude mezclar eso inconscientemente, ¿no? Digo, o sea, yo es lo que pienso y es lo que me sale y nada, y como que me alegro de escuchar y de entender eso que pienso que está ahí. Onda, esto también una cuestión de como de clases sociales, como con la identidad de la música, eso también siempre me molestó de parte de la música clásica, como de estudiar música clásica y como que el resto te diga, ah, bueno, como que la música clásica le pertenece a alguien de un sector como de una clase social particular y la cumbia villera le pertenece a otra clase, como esa cuestión de la identidad de la música tampoco nunca me, me pareció, no, para nada. Y bueno, un poco eso también era lo que le quería contar de este disco, de que viene por ese lado el entendimiento para mí de lo que pude tocar ahí, de esta cuestión de poder mezclar, de poder juntar, de poder sacarle esta idea de las clases a la música y que la música es de todos y que podemos tomar los elementos y que bueno, que cada uno pueda poner expresar la idea que tiene a través de la obra que quiera hacer. Bueno, eso. No sé si... Hola, Noelia. Hola, Yo tengo una pregunta. dale. Con todo esto que decís de apropiar y reinterpretar ciertos géneros, digo, ¿crees que el tango, cuando vos haces como esta especie de mutación, como que lo deformás, agregándole otros géneros, ¿crees que sigue siendo tango o pasa a ser otra cosa? Hablando No, de esto de la temporalidad, de que por ahí una obra o un género se perpetúa, pero de otra forma, ¿crees que pasa a ser otra cosa? no, depende. Creo que yo le doy el nombre. Por ejemplo, en esta música que les mostré, no le doy el nombre de tango, por más que yo me considero que lo que hago es tango, pero en esto no, le pongo otro título tal vez, y tiene de tango, y tiene de jazz, y tiene de música clásica, pero no es nada de los tres, no es nada de eso. Y no es cumbia villera tampoco, ni no sé, es una música nueva. Eh, bueno, hay otra cosa que no les conté, que tengo un grupo de tango que se llama Alto Bondi, que es un quinteto con cantante y que hacemos tango nuevo. Y en ese quehacer, digamos, nosotros le seguimos llamando tango, pero está más ligado a un grupo de rock que a un grupo de tango, en toda su forma de ver la creación. Pero yo le sigo llamando tango y todos le seguimos llamando tango. Eh, es una buena pregunta lo de cómo se titula algo en base a llevar como que tiene muchos elementos. O sea, ¿cuál es el elemento que más me define? Sería la pregunta. Si yo, en general, por ejemplo, en el tango, a mí me encanta hablar de esto porque siempre está como esta cuestión de qué es lo que lo hace una cosa eso. O sea, esto es muy tanguero o no es tan tanguero. No, esto es más del jazz, esto es más jazzero, más o cuando alguien, por ahí viene un pianista que me dice que quiere tocar tango y no le sale, o sea, quiere tocar como más tanguero,
¿cuál es ese elemento que lo hace más tanguero? Esa siempre, me encanta esa pregunta y también me encanta, digamos, esto, de que cuando uno está construyendo algo, por ejemplo, si yo escucho Bajo Fondo Tango Club, ¿no? Lo que lo hace más tanguero, alguno diría, es que usa bandoneón, porque después, digamos, el uso de un timbre hace que a mí me lleve a otro espacio, por ejemplo, al del tango tradicional con el uso del bandoneón. Ahora, si yo no tengo ningún elemento de esos y solamente me voy a tomar de la forma, por ejemplo, puedo agarrar la forma de un tango y hacer algo nuevo, y yo puedo decir que eso es un tango, pero desde otro lugar. Pero si yo lo defino como un tango, digo que creo que en este ámbito a mí se me permite un poco eso. Tal vez, obviamente, tal vez si la gente dice, no, yo no reconozco nada de esto, para mí no es un tango porque no escucho el marcato, no escucho la síncopa, o sea, los elementos fundamentales del tango que son rítmicos, si tal vez no los escucho y no los percibo y yo voy a una parte por ahí más, esto, desde la composición, desde algo que es lo formal, tal vez hay gente que no lo reconoce, eso no lo puede percibir y me va a decir que eso no es un tango. Y yo decía, no, pero sí, porque yo hice esto, pero dije, voy a tratar de no usar nada rítmico y lo rítmico que quede ahí como notas plaqué, digamos, todos acordes plaqué. Entonces ahí, ¿qué pasa? La identidad se pone como súper en crisis porque es algo que por ahí no es tan percibido, digamos, en la general, digamos, en la primera escucha de las personas. Entonces ahí, digamos, depende de mi comunicación y de lo que yo quiero decir con eso, ¿no? Porque si yo digo, no, esto es un tango, que por ejemplo, eso hice también en el tema de New York Session que se llama tango, como diciendo, esto es un tango, y el tema... Toda una cosa así es, digamos. eh, yo lo presento como en la forma y en lo que en mi cabeza yo estoy cantando por una cabeza, o sea, yo me agarré de la melodía de un tango. Y yo digo, bueno, esto es un tango, pero va a venir mi papá y me va a decir, eso no es un tango. Allá pero me lo imagino y lo veo. Esto piba no es un tango. Entonces, digamos, ¿qué es lo que lo hace un tango, digamos? También yo estoy planteando una postura, ¿no? Con decir, bueno, esto es un tango y después toco la forma del tango, no toco los otros elementos, los dejo ahí, los dejo como, bueno, voy a usar los elementos contrarios. También, bueno, es una forma de decir algo, ¿no? Es como un poco más, como un poco de ir a choque, ¿no? Con esto, de mostrar un poco de cómo poder poner en crisis los estilos y lo que lo hace a un estilo, eso, particularmente. No sé si respondí tu pregunta. Sí, bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Me gusta musicalizar el momento. Sí, yo, que Karina te habla. Hola, Karina. ¿Cómo andás, Noelia? ¿Qué tal? Muy virtuosa, porque también te estuve escuchando en YouTube. Bueno, Y gracias. escuché ese que dice de Nueva York, que vos sí el que improvisaste. Después, en algún momento, vos eso que improvisás, ¿lo podés trasladar a una partitura? ¿O qué improvisado se graba y ya está? Y yo, si soy música, lo puedo tocar. O es Bueno, porque hay cosas muy complejas tuyas, veo a hay veces. cosas muy complejas. Hay Sí, cosas sí, sí, sí. complejas de escribir, pero sí, yo escribí después de todo eso, lo escribí, pero lo escribí de un modo, digamos, formal. O sea, dije, bueno, a ver, esta parte, esta parte, esta parte, ¿qué es lo que identifica ese momento? Por ejemplo, la armonía, los acordes, vienen por acá, o el uso de esta escala, o esta melodía. Entonces yo pude hacer una bajada de eso. Sí. Y eso es lo que a mí me permite también volver a tocar esos temas. Porque yo presenté ese disco y en un momento dije, bueno, voy a presentar un disco que improvisé. ¿Cómo hago? Está muy difícil. Entonces mi trabajo ahí fue desglosar lo que hice y entenderlo como en partes y a mí plantearme como ciertas partes para poder improvisar arriba de eso.
Como Claro, puede lo ser, volvés a sí, retunear, digamos, porque claro, es claro. imposible hacerlo tal cual. Claro, no, imposible hacerlo tal cual. Me gusta eso, me gusta porque es como que cada vez que lo toco surgen momentos nuevos, pero tienen que ver cómo está estructurado, digamos, Sí, sí, dónde voy a improvisar esto, y acá termina y listo. Así todos los temas. Y bueno, también otra cosa que es real, que uno tiene que registrar un disco y para registrarlo hay que escribir la partitura. Entonces también me vino bien porque, bueno, escribo eso y pum, se registra y se publica. Entonces fue otro laburo que había que hacer y que era necesario. Así que, pero sí, está bueno también, o sea, la escritura te, te posiciona, digamos, te cierra nada, te esquematiza un poco digamos, cuando vas a improvisar ya tener como la forma armada la cuestión. está bien. Y eso que hablabas de proyectar es como en arquitectura también, no es una cosa lineal. Estamos yendo y viniendo para poder Claro, concretar algún resultado, si es que llegamos a un resultado satisfactorio, a veces no tanto. claro. Sí, sí, Y sí, otra sí. cosa que hablas mucho de la identidad, yo creo que, digamos, la identidad, digamos, es como persona, hay diferentes tipos de identidad, digamos. Tenés la identidad de personal, que seguramente tendrás tus costumbres, tus cosas, pero vos estás hablando de identidad musical, digamos, que mucho, que siempre decís que en un momento se te vino que la quisiste poner en crisis, digamos. Que eso yo no veo por qué siempre cuando uno, que nombras mucho, no, si le digo a alguien esto es esto, pero yo digo que es aquello, yo creo que vos creo que tenés bastante bien marcado, aunque por ahí nombres, no, me dicen que no es tango, pero yo le digo que sí, se lo tengo que explicar. Yo creo que me parece que ya la tenés bastante clara, por más que sigas indagando, investigando y todo lo que vos quieras, para el rumbo que querés tomar, que después lo podés volver a cambiar. Siempre como estás poniendo la palabra crisis a una identidad, porque no querés como encasillarte en algo que de repente no está mal, porque si yo te escucho a vos y escucho a, no sé, Windy Houston, no sé, a ver un pianista, no sé, a un jazzero Oscar típico. A Peterson. mí me gusta el jazz mucho. O la música clásica también me gusta. Eh, ya ellos tienen su estilo, no se salen de ahí y vos te salís totalmente, rompás con el espacio cultural musical. Como que te querés salir del cultural space. Y está bien, digamos. Me parece que está bueno eso, por más que vos después alguien te diga, no, pero mirá qué tal cosa, yo creo que vos creo que estás bastante rumbeada para donde querés, digamos. Y después la otra cosa que te quería preguntar es que eso que te preguntó el otro chico, estaba buena la pregunta, pero si yo no conozco una música como la que acabas de tocar hace un ratito, eh, por ahí no la puedo identificar. Siempre tratás de querer identificar una música cambiándole alguna forma o algunos ritmos o algunas melodías, o tenés creación propia también aparte. Bueno, vamos por esa. Sí, las dos. O sea, yo tengo mis creaciones, mis temas, y digamos, claro, que en esta cuestión del disco ese New York Sessions, fue ahí en el momento improvisado y después entendí. Obviamente que hay gente que si no conoces el tema, por ejemplo, también está el Tano Pastita de Pibes Chorros. Si no conoces el Tano Pastita de Pibes Chorros, difícil será que lo reconozcas ahí. Mismo que si lo conoces y por ahí uno no suele darle bola, digamos, a las melodías, a veces o sea, algunas personas me han dicho, me encantó ese tema, que no me di cuenta, era el Tano Pastita, como que No, o a no veces lo reconocieron. me resonó a tal otra por alguna cosita que le pusiste adrede para que se reconozca realmente. Y Claro, después esa es bueno, la tuya, eso sí. claro, bueno. Y después sí, claro que yo ya estoy como ya tomé mi rumbo y ya, o sea, me encuentro siempre dentro de músicas populares argentinas. Es como que me considero parte de como de una tradición folclórica. Entonces, desde ese lugar en donde, porque vivo el tango, el folclore, la cumbia, digamos, siempre con músicas que tal vez no tengan beat,
por decirte la batería, ¿no? Porque como músicas que tienen como otra formación instrumental, pero que tal vez bajo la mirada de las tradiciones, a veces es muy conservador la forma de pensar el folclore, el tango y la cumbia también. Entonces, desde ese lugar en el cual primero siendo mujer, ¿no? Y tocando tango, en el cual tuve experiencias horribles y tuve experiencias muy buenas también, ¿no? Bueno, trabajé en el Café Tortoni y en una me echaron así por la cara porque el director artístico no quería una persona tan joven y mujer en el piano. Entonces digo, muchos elementos que a mí me han formado y me han como constituido mi identidad, las cuales a mí también me hicieron preguntarme en dónde quiero estar y si quiero continuar ciertas tradiciones del estilo, digamos, porque una música como que aparte de ser un sonido en el tiempo, tiene como cuestiones, digamos, identitarias en los modos, en la forma de las personas, digo. Entonces, Sí. obviamente que yo construí mi identidad, digamos, desde mi casa, desde mis amigos, mi familia y desde la música, digamos, en su entorno. Porque la música en sí es música, es sonido, es como, bueno, esto de las notas, nota, contrapunto, sonido, pero después tiene este factor social que es como las personas le damos identidad al sonido. Y en esa cuestión, en muchas cuestiones, yo nunca me encontraba cómoda. No me encontraba ni ahí cómoda con que venga una persona, director artístico, a decirme que no quería que yo, mujer joven, no trabajara en ese lugar, siendo que ellos me llamaron, ¿viste? Tipo, bueno, llamá a otro. Entonces digo, todo eso a mí me ha influenciado en la cual a construir mis propios espacios, mis propias formas, poder sentir que, bueno, yo puedo publicar un disco, lo puedo hacer y lo hice, y va a tener esto, tal vez en cierto ámbito del tango es impensado. Y mis amigos mismos que trabajan en orquestas de tango se me ríen o está todo bien con todos, pero es como, mirá, no, es que no, ella es, viste, como la que se tiene el pelo de colores. Acá tocando tango no podés venir así a señor tango a trabajar a la casa en la casa de tango, digamos, ¿viste? Entonces, esas cuestiones en las cuales yo viví, digamos, y que me hacen a mí particular, han también obviamente modificado mi forma de pensar el arte, de pensar la creación y de pensarme a mí. Claro, lo Eh, que pasa es que ellos tienen otras, se identifican con otras cuestiones, que tampoco está mal y vos deberías no, respetar totalmente. también. Lo que tiene que No, ellos deberían totalmente. respetar lo tuyo también. Totalmente. A eso vamos, digamos, es una Totalmente. cuestión. Y viste, por Totalmente, el ejemplo, respeto básico, el respeto básico. Yo siempre sí, me totalmente. encanta, porque me encanta el tango y, digamos, soy una persona que joven, que hago seminarios de tango con la idea de poder, digamos, llevar lo que hago a otra gente. Pero bueno, a veces eso siempre es un problema, porque pareciera que en cierto ámbito muy conservador la gente joven es como que no sabe nada, o la gente joven siempre tiene como algo en lo cual se le critica y en realidad hay que verlo al revés, es como es la incorporación de nuevo material y la incorporación de crecimiento al estilo, al género, a lo que sea. Entonces me parece algo de nuestras músicas folclóricas que hay que como abrir un poco esta mentalidad porque pasa eso, digamos, nuestra música folclórica tiene un techo y está ahí como medio estancada, por decírtelo, por estas formas de pensar. Así que la idea es ir por el otro camino. Está bien, y en cuanto a tu público, vos tendrás el tuyo. Por ejemplo, Mick Jagger, bien rockero, tiene lo suyo. Es decir, cada uno tiene su propia identidad. Sí, sí. O qué sé yo, los redonditos en su momento cuando tocaban a full tenían su público. A mí mucho no me gustaba, no tanto la música, porque a mí me gusta más lo instrumental más que lo cantado. Las canciones que son lindas y bellas me encantan, porque a veces yo siempre me traduzco, no sé inglés y traduzco todo. Está bueno. Y realmente digo, ¿por qué este cantante tiene tanta fama? Bueno, tiene una voz de la hostia, claramente, y bueno, las letras son preciosas, digamos. Sí, sí. Pero lo que me atrapa sin saber el idioma es la música, todo lo instrumental. Entonces cada uno también tiene su público. ¿Vos qué público tenés, Mi digamos? público es increíble. Mi público Ah, va de los 15 años hasta los 90. ah, Es como que cuando hago un show, bueno, ahora no está sucediendo, sí, pero sí,
Me encanta la mezcla que hay, porque viene gente del tango tradicional, gente grande, gente así de 80 años. Hay una señora, Nidia, que la amo, que tiene 86 y viene a verme siempre. Y viene contentísima, ¿viste? Bueno, tangueros, varones de 70 años, 80. Y después mis amigas, mis amigues, digamos, que son de jóvenes, de Sí, 30 aprox, y que nada, que son de otro palo, que no son del tango, o sea, o nunca fueron a ver tango, o no se les hubiese ocurrido nunca ir a ver un grupo de tango, nunca se les hubiese cruzado escuchar un claro, tango ni nada de eso. Entonces, como sí. esa mezcla, eso sucede mucho cuando toco. Bueno, en La Plata estuve haciendo unas fechas en un lugar que se llama Sala 420, y claro, era eso, pasa. Y además yo iba con piano y batería, hacíamos temas instrumentales con piano y batería y hacíamos versiones de, no sé, de Billie Eilish, de Rosalía. Entonces por ahí la gente, todos después me decían, ah, me encantó, pero bueno, pensaban que el tema era mío, qué sé yo. Era mi improvisación de un tema de una chica que hace trap de ahora. Entonces la gente joven flasheaba porque le encantaba que esté sonando Billie Eilish instrumental. Y la gente grande también le gustaba porque, no sé, le gustaba lo que sonaba. No sabían, digamos, qué era. Entonces ese encuentro entre que todas las generaciones le puede gustar, a mí me encanta y me parece que hace también a mi identidad. Yo siempre estuve en estos ámbitos de... Me llevo muy bien con la gente adultos mayores, me llevo muy bien con esto del tango. Así que a mí me gusta eso. Ese es mi público, así, variado. Perfecto. Y después la variable que estamos tratando, que es, porque vos contás mucho de la identidad, de la transformación, la forma, los tiempos, lo que es temporal, mucho nombraste la palabra improvisación, pero nosotros tenemos que tocar el tema temporalizar, que vos lo marcaste señalando que sería temporalizar como el transcurso cronológico de las distintas músicas que hay. Bueno, que después vos hagas las transformaciones y hagas todos los arreglos que tengas que hacer, está bien, pero temporalizar te referís a tomar desde cualquier época, digamos, más allá de que venís de una familia de músicos, que también lo has mencionado, eh, temporalizar le llamás a eso, no solo a los tempos que tiene una música o un ritmo o lo que sea, no sé si estoy nombrando bien las palabras en términos musicales, pero temporalizar le está llamando a que tomás como de cualquier época algo y lo presentás en el hoy, en el ahora, y, y en eso te basás en describir lo que es temporalizar, digamos. Creo que sí. Me parece que sí, que eso, de poder tomar elementos de otras épocas, en mi caso particular de 1920, por ejemplo, por decirte una época, Sí. y recrearla en el hoy a través de mi forma de ver de eso mismo. Entonces, o también pensar cómo yo a través de, no sé, la cumbia, de mi banda de cumbia, puedo contar con letras lo que me está pasando a través de ese género, de esa forma, de esa música, y bueno, después de acá 10 años, ver, ah, mirá, a mí me pasaba esto. Bueno, o sea, hay un tema, estoy enamorada de tu hermana. Ah, mirá, ¿te acordás acá cuando estaba enamorada de la hermana de tal? Bueno, acá está como un poco de un registro del momento de ahora, con ciertos elementos que puedo tomar de otros lugares. Bueno, y en este caso del tango de 1920, de hace 100 años. Así que sí, sí, es eso que dijiste. Sí, básicamente eso. Está bien. A mí, Sí, para una comprender un cosa, poco ¿no? lo que es la consigna. Te agradezco, muy amable, muy gentil y recopada, gracias. No, gracias a vos. A mí, no, una cosa que me parecía es que, bueno, ahora hay como un uso muy potente de la historia, ¿no? De los elementos, de las referencias en lo que haces, y ahora que lo explicaste es como más claro, sos como muy consciente de los componentes, de los elementos que tomás, de los tiempos, de los contextos y cómo los cruzás, ¿no? Hay unas palabras que dijiste referidas a la identidad, ¿no? El intercambio, entrelazar, cruzar, sacar de contexto, circuitos distintos que se alimentan entre sí. ¿No? Hay como un cruce de referencias muy complejo y
y muy consciente, evidentemente, en tus procesos creativos. Eso me parece que es súper poderoso y ¿no? Desde digamos, por ahí el que lo escucha lo llega a entender en distintos niveles, por ahí con mayor profundidad, los que entienden el lenguaje de la música y por ahí también en otras capas, en otros niveles se llega a entender. Por eso creo que es tan atractivo y atraviesa tantos públicos, ¿no? Tantas edades y es comprensible desde muchos lugares. También me llamaba la atención esto que comentabas, que sintetizabas en los dos discos, como que por un lado está, digamos, esas operaciones desde lo metódico, ¿no? Del primer disco, que los contabas como dos extremos, uno que tardaste muy cerebral, muchos años, muy pensado, y el otro instantáneo, ¿no? El último disco desde la improvisación. Eso me parece que es súper, súper potente. Y la pregunta tenía que ver con cómo en esta idea de cruce de contextos, de uso de distintos elementos de la historia, digamos, actualmente cómo impactan las nuevas tecnologías, ¿no? La disponibilidad de la información, la inmediatez, la disponibilidad de toda esa información que existe gracias a, digamos, bueno, un poco a la realidad que nos toca actualmente. ¿Cómo influye eso por ahí, en tu proceso hoy actual, ¿no? En la visión de la música o de la cultura? Sí, qué difícil. Quizá antes por ahí era más difícil rastrear o había que ir como a nichos más específicos. Hoy hay como una disponibilidad de todos esos tiempos o de todos esos recursos de manera más inmediata, ¿no? Está todo Sí, ahí. está todo ahí y es re loco eso, ¿no? El acceso, bueno, yo lo he hablado hasta con mi abuelo, digamos, o con mi viejo, digamos, la cuestión de no tener el acceso los hacía parte de a lo que tenían acceso, a esa música, no sé, al folclore cuyano. A mí me pasa que al tener acceso a otras músicas o a bandas de otros países o acceso directo encima, digamos, podría yo escribirle un mensaje directo a una persona de otro país y poder hoy en día grabar una música con alguien que vive en otro lugar. Eso es muy loco y me parece que está re bueno, que nos puede nutrir, nos entrelaza mucho más, digamos, usando las palabras estas que decís, que no, me parece re interesante y a mí misma me encantan grupos, no sé, ahora estoy escuchando como artistas de música electrónica, de pop, de otros lugares, estoy como medio fanatizada con Aurora, con Sebdalisa, son como cantantes de pop, de otra música. Y nada, a mí me modifican también, digamos, todo lo que escucho me modifica o me dan ganas de, a ver, como presto atención a otras cosas que tal vez, obviamente, que mi abuelo no hubiese podido llegar, eh, obviamente. Así que me parece estar re bueno para eso, para nutrirse con las otras músicas y bueno, seguir esto, repensándose, pensando a ver qué quiero hacer o qué música quiero hacer. No por una especie eh, de renegar porque en una sonaba como que, esta piba está disconforme siempre con el género tango. No por renegar de nada, sino por al contrario de poder esto, de nutrirse y de poder hacer unión con otros estilos. Bueno, otra anécdota es que cuando estuve en Nueva York, este viaje que grabé este disco, que fue un viaje increíble, me encontré con un compañero de la Facultad de La Plata, un guitarrista que se había ido a vivir a Israel y de recontra casualidad esa semana estuvo en Nueva York haciendo una gira y nos encontramos y tocamos. Después de 8 años de no habernos visto, nos encontramos en un barcito en Harlem y fuimos a tocar. O sea, él fue a tocar y después me dice, ¿no querés tocar? Sí, obvio. Y fue como tocar de nuevo. Había un Rhodes, qué sé yo. Una cosa increíble.
Y bueno, después de eso como que yo retomé el contacto con mi amigo Darío. Y ahora, por ejemplo, vamos a grabar un video. Él vive en Nueva York y hace jazz y hace música brasilera también. Y nada, vamos a grabar un video colaborativo. Y esto puede suceder porque tenemos internet, porque podemos usar ciertas herramientas y es como una locura. Si lo pienso así es como que tengo el mundo disponible para mí. O sea, si quiero contactarme con un artista de Israel, por decírtelo, como Darío, que bueno, ahora igual vive acá en Nueva York, eh, puedo. Y me contactaría y, che, hacemos un video y yo te grabo la base y vos cantás, qué sé yo. Entonces, en ese sentido es como re inspirador poder tener la idea de que está abierto el mundo para todos, ¿no? No solo para mí. Digo, si me quisiera contactar con, bueno, mismo que vinieron acá, ¿no? Los arquitectos de otros lugares, como Claro. tener el acceso a otro espacio es increíble. Así que eso me encanta de ahora y de esto de que un poco de descentralizar la cuestión y que el acceso sea como más posible, sea posible. Nada, me gusta eso. Siento que van a venir cosas locas. Perdón, yo tengo una más y me callo. Todo bien, dale, me gusta. No, te quería preguntar acerca de este disco que sacaste de New York Sessions. No, más que nada sobre el proceso creativo, porque vos encarás el disco con una estructura diferente, porque improvisás y después decís que lo escribís o lo ves más claro cuando a la hora de grabarlo. Digo, redescubrís sobre tu propia obra lo que escribiste, porque por ahí en el momento sale todo lo que tenés alrededor y lo que convive con vos, que no sé, yo veía que habían cosas de Ornette Coleman o de Bill Evans o de Lescano o de Gardel y había un montón de cosas ahí. Y digo, cuando lo volvés a ver decís, mirá, escribí esto por esto y redescubrí sobre tu propia música. Sí, ese disco no lo pensé, o sea, no es que fui pensando voy a hacer esto, no lo pensé, o sea, fui y toqué. Y fue así, digamos, entrar al estudio, hablar con el chico que maneja el estudio, que es el que me contactó, que se llama Fran López, que es un dibujante argentino de mi edad también, que se fue a vivir allá. Y el chabón lo que hace es alquilar el estudio para grabar sus cosas y me llama y me dice, ¿querés venir? Sí, obvio. Él lo que hizo fue mezclar un disco en el que yo trabajé para otro cantante. Entonces de ahí él como que me conocía como pianista, entonces me decía, no, esta piba es increíble. Cuando se entera que estoy de gira en Nueva York, me escribe, me dice, venite, venite. Entonces yo no iba a grabar un disco, ¿entendés? O sea, yo no sabía qué iba a pasar. Yo iba a un estudio a tocar y bueno, ya que está, poner rec y vemos qué pasa, ¿viste? Y la decisión de qué temas se fueron dando ahí con Fran, o sea, como él es argentino y estábamos ahí charlando, y le digo, bueno, ponele, yo en los shows que venía haciendo sola tocaba el tema de Britney Spears, Baby One More Time, lo venía haciendo así como medio barroco, clásico, tipo así. Entonces arranqué con ese, que es lo que venía haciendo. Y una vez y como improvisado, ¿no? O sea, tocando la canción, pero en un momento como medio así, tirando otras magias. Entonces dije, bueno, voy a agarrar este camino. O sea, empecé con una idea que ya tenía y seguí ese camino. Y Fran me fue proponiendo él, porque como él siendo argentino que vive en Estados Unidos, me dijo, no, tenés que hacer algo de damas gratis. A ver qué puede ser este tema. Después me dijo, no, tenés que hacer un tema de Gilda, a ver qué tiene Gilda. Y así fue, digamos, que surge la elección de cada tema. Pero nunca pensé, dije, bueno, el disco va a tener no sé qué, no sé cuánto. No, fue como en el momento. De ahí dijimos, bueno, Gilda, Noches Vacías. Bueno, como ya había hecho, ponerle que estaba haciendo el fumanchero, dije, bueno, a ver, bueno, vamos, Gilda. Noches Vacías.
¿viste ese tema? Bueno, entonces como que dije, voy a hacer eso, pero voy a agarrarme del ritmo. Como que dije, bueno, así, pero digo, mentalmente, y bueno, después que sea lo que sea, y arranqué. Tipo, no importa la nota, estoy tocando una conga, estoy tocando la batería, digamos. Y después medio que empecé a meter la melodía, digamos, pero fue cosas que me fueron surgiendo. Pero todo lo que vos decís, eso fue a posteriori, digamos, o sea, no lo pensé ahí, digamos, ahí fui como jugando y proponiéndonos con el chico que estaba ahí, con Fran, digamos, qué canción y cómo podía ser y riéndome, ¿entendés? Como la verdad fue un momento creativo, como muy divertido e increíble, no sé, me sucedió ahí en ese momento y estuvo re bueno. Obviamente después cuando lo escucho voy entendiendo, voy como prestando la atención a lo que toqué, a la forma, bla, 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 y bueno, pude escribir y redescubrir como ciertas cuestiones y bastante más también redescubrí como mi ideología con respecto a esto, o esto de los estilos, o esta cuestión de poder, digamos, abstraer un elemento, como que lo venía recontra pensando, o sea, siempre lo hice, pero acá fue como, bueno, estar en la cancha y jugar, ¿viste? Como lo hice, digamos, sin más. Y después lo entendí. Lo entendí como, ya lo venía, digamos, obviamente lo venía eh, masticando esta cuestión del proceso de sacar cosas de un lugar, ponerlas en otra y eh, esta cuestión. Así que ahí fue como un momento de llevarlo a cabo y después de entenderlo fue a los meses escribirlo, desglosar, desgrabar lo que había hecho. Sí, primero dije, uy, ¿cómo hago para escribir esto? Por Dios, me voy a morir. Y no, después, nada, eso, no forzar esa situación de poder realizar eso de nuevo igual, sino que entender qué partes, a dónde fue la cabeza, digamos, en ese momento, cómo usé cada elemento para llegar de un lugar a otro y bueno, y así quedó. Y qué importante también tener un productor también más suelto y que te deje jugar. Sí, no, haber estado ahí con Fran que no es mi productor, digamos, no es nada, es un amigo y un conocido, te diría, que lo conocí ahí y hablé por internet, digamos. Todas las veces previas hablábamos para mezclar el disco anterior con el cual trabajamos. Eh, no, pero fue súper motivador que alguien me esté proponiendo como melodías o me esté proponiendo tal artista, pero desde un lugar tipo... A mí me encanta, ¿sí? Yo siempre me divierto y soy de reírme mucho y soy muy graciosa, creo. Re que nadie se reía, ¿viste? No, y siempre como que estoy en ese plan. Entonces me gusta que se genere ese contexto de reírnos un poco. Y siempre suelo reírme de mí misma un montón. Y acá fue un poco de reírse un poco de todo, ¿no? Del jazz, del tango, de la música clásica y del hecho del disco en sí mismo también, ¿viste? Porque bueno, yo misma me reí de mí misma el hecho de decir, bueno, tardé 6 años en grabar un disco y el siguiente disco tardé 4 horas, ¿viste? Es como que es como es un chiste, ¿entendés? Como fue muy bueno eso. Y poder bajar del pedestal al cual yo tenía, porque primero el primer disco me costó un montón y siempre estaba, no, tengo que ir a grabarlo y ir al mejor estudio y no sé qué. Entonces ya eso es como un poco de decir, bueno, no es así. Bueno, fue como reírme de mí misma, de decir, ¿ves que se puede grabar un disco en 4 horas en otro estudio que ni siquiera conoces? Y ya está, y lo hiciste y ya está. Y a mí me gustó, estoy conforme. Entonces, desde ese lugar, sí, es re importante generar un espacio, obviamente, cómodo y, y de risas. Ah. Y yo la última pregunta también que te quiero hacer, que me quedó picando, aparte de otros sentidos, del tacto, que estás tocando el piano, los oídos, ¿tenés imágenes? No en este disco que fue improvisación, en otro que programaste más.
¿se te producen imágenes mentales de alguna situación? Si estás tocando algo que sea de una parte de una música que tenga una componente de que está hablando del amor, ¿se te produce en tu cabeza imágenes de ese estilo y convertirlas en sonido? ¿Se te ¿Sabes hacen qué? imágenes, como decirte, como nosotros trabajamos con imágenes? Claro. ¿Se te produce en tu cabeza imágenes o solo es la nota y el sonido como se va a escuchar? Y no ¿Sabes qué? imagen gráfica, me refiero. Claro, sí, 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 entiendo. ¿Sabes qué? No tengo mucha imagen en mi cabeza. En general es más por el sonido. Antes hacíamos como ejercicios de composición a partir de imágenes y estaba re bueno, me gustaba ese ejercicio. En este caso, de estas músicas, de estos dos discos que hablé, de Escenas de la Nada Mirar y el de New York Sessions, ahora no recuerdo de traer imágenes a mi cabeza, no lo recuerdo. Pero sí me pasa con otras músicas, me pasa, no sé, a veces con la banda de cumbia, en la cual, digamos, yo compongo ahí también, sí se me vienen imágenes. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un disco de chamamé, de músicas litoraleñas, también se me vienen imágenes, pero tiene que ver con la letra, ¿viste? Como que cuando pienso en letras, sí, las palabras en sí mismas como que me llevan a un lugar por ahí del significante, digamos, que yo tengo construido, pero desde la música, no, me parece que no lo ligo o no suelo hacer eso de que me lleve a una imagen. Tal vez me lleva como a una imagen de ese sonido, no sé cómo explicarlo, como una réplica del sonido en otro tiempo, como que decís, bueno, yo estudié esta escala y de repente cuando grabé New York Sessions entiendo que hice esa escala, entonces como que recuerdo el momento, o sea, recuerdo el uso de ese material, pero no desde una imagen, sino como una imagen mía, digamos, descubriendo, no sé si me explico, es como que revivo el momento del uso, a veces físico, de que la mano va para un lugar y cuando vos, o pasa a veces que aprendiste algo y lo repetís y está como incorporado físicamente, entonces el recuerdo de eso. Pero no es una Claro, claro. imagen, es como una especie de sensación de volver no sé, la sensación física de volver al lugar de Algo que hacer te quedó eso. grabado. Yo me Claro, refería, claro, a una imagen no, gráfica de no, situaciones, de ponerle, si estás tocando algo que justo la gente está en bullicio y qué sé yo, y que te imaginas todo eso y ahí le das con el sonido, lo interpretás con ese sonido de gente, o si querés tocar algo que están, no sé si yo me estoy haciendo explicar en realidad sí, a sí, dónde te quiero entiendo, llegar. Ah, te entiendo perfecto, pero no te pasa. No, no me pasa. Sí, yo tengo una pregunta. Esto que decís, ¿no? De estas 4 horas que fueron de estudio y resultado de este disco, creo que está también como anclado en un ejercicio previo al ejercicio de la improvisación, ¿no? Eh, que supongo que ya lo venías sí. practicando más allá del disco. Como que esas 4 horas creo que no fueron 4 horas de locura, sino, o sí, pero que estaban como, tenían esa base, ¿no? Como de un ejercicio previo que ya conocías de improvisación. Y entonces, ¿cuál es el punto para que ese ejercicio de improvisación no sea solo 100% una experiencia lúdica, ¿no? Y termine en algo concreto y que no termine en cualquier cosa? Ah, no lo sé. Podría haber terminado en cualquier cosa. O sea, eso fue una experiencia lúdica y realmente no puedo saber cuál es el hecho que me define de que esto va a ser. Capaz que si yo decía, voy a grabar un disco, capaz que tocaba cualquier cosa y termina siendo horrible. Pero a mí no lo puedo saber. O sea, yo fui con la idea de, bueno, me invitaron a un estudio, voy a grabar y a pasarla bien lo más que pueda. Y después tomé la decisión de que eso salga cuando lo escucho. O sea, no fui con la idea. Bueno, obviamente que uno, si te invita a un estudio, qué loco grabar un disco en Nueva York, sería buenísimo.
pero digamos, traté de despojar esa idea y de meter la presión esa que puedes llegar a tener cuando te dicen tenés que grabar un disco en Nueva York mañana y no tenés nada que grabar. Así que, digamos, no sabría decirte bien cuál es el coso. Claramente que yo vengo, digamos, improvisando, incorporando elementos o haciendo este análisis sobre despojar elementos de un estilo del otro, y además que tengo experiencia con respecto a tocar en tango, folclore, cumbia, jazz. Toqué en muchos grupos de muchos estilos, o sea, soy pianista sesionista, entonces, digamos, como que vengo inmersa en eso. Y bueno, acá fue como no fue con una decisión previa. Y no sé bien cuál sería el hecho. Es como que qué tendría que haber pasado. O sea, no sabría qué decirte. No, Es que, claro, porque no, perdón, dale, dale. no, yo quería redondear esto, como que más allá del disco, en ese ejercicio de improvisación, porque cuando vos lo contabas yo lo ligaba automáticamente a un ejercicio de arquitectura, por ejemplo, como que todo eso que vos contabas lo veía en la práctica. Esto de agarrar una unidad mínima, repetirla, ubicarla en otro lugar, ¿no? Que eso no era lineal, sino que tal vez estabas resolviendo una parte que después te llevaba a poder resolver otra. Como que en todo ese ejercicio ahí yo realmente veía así una práctica, ¿no? que estaba pensada, que tenía un porqué, que había como... que justamente era eso, ¿no? Un ejercicio. Y creo que eso permitió como poder llevarlo a cabo. Más allá del disco o de si hoy a las 3 de la tarde te pones como nuevamente a improvisar. Sí, totalmente. Me encantan los puntos en común que tenemos. Es buenísimo. Me encanta. Sí, quizás lo que yo pensaba cuando vos hablabas de las identidades, ¿no? Como que en la música, por un lado, eh, pueden encasillarse más aún asociado a un género, ¿no? A un tipo de música. Cosa que con la arquitectura, en ese sentido, no es tan estricto, ¿no? No hay tal cosa que digas, está la arquitectura, sobre todo en lo contemporáneo, ¿no? En los últimos, o me animaría a decir en los últimos 100 años, que sacando a los historiadores, que suelen encasillar cosas, en realidad hay buena arquitectura y hay arquitectura que no es tan buena. Y que esa arquitectura puede tener identidades distintas que están ligadas a su entorno físico o a su entorno social. Insisto, corramos a los historiadores que se dedican a clasificar, no a los arquitectos. Digo, en la música eso es más difícil. De hecho, el caso más conocido que Piazzolla, ¿no? Que no es tango, no sé durante cuántos años no fue tango, para los tangueros, para poner un caso común, conocido. Pero digo, yo pensaba con esto que vos decías de las identidades, tratando de entender eso, ¿no? Esta cosa, pues vos lo cargabas como de la parte moral y por lo tanto negativa. Y quizás yo pensaba, esto es una reflexión más que una pregunta, digo, quizás la identidad es esa. Digo, quizás esa es una identidad, quizás en realidad por sobre el género está la música, y eso no tiene frontera, de alguna manera, uno es más libre. Y pensaba, ligándolo a esta pregunta de Mire, digo, como también la música es más libre en ese sentido que la arquitectura, que está a mitad de camino entre... Siempre hay unas condicionantes de uso, de usuario, ¿no? Hay alguien ahí que requiere un contexto preciso de otras, está físicamente como situada, y en la música en ese sentido, si uno lo entiende como música, ese plano es más libre aún, ¿no? Entonces, el resultado siempre puede ser cualquier cosa, o siempre va a ser otra cosa más que cualquier cosa. Claro. Y en eso me parece que está ligado a una identidad en la cual, digamos, lo que está borrada es la frontera de género. Está borrado el género como una cuestión y está la música delante de cualquier otra, de cualquier otro parámetro moralizante o encasillante, digamos, ¿no? Encasillante en el sentido negativo.
Sí, totalmente. Bueno, eso me gusta mucho hablar del no género, o de esto, de borrar las fronteras, pero bueno, se torna a veces complejo la comunicación, ¿viste? Porque como que nos comunicamos a través de las palabras, que las palabras definen las cosas, y a veces es cuando es como que decís, bueno, ¿qué es? O esto, ¿a dónde pertenece? Y eh, es como que pareciera que volvemos a encasillarnos a partir de las palabras mismas, ¿viste? Aunque yo quisiera poner la música por delante, que es lo que hago, eh, después llega ese momento en el cual, bueno, y lo he visto, digo, lo he visto en las notas, con las cosas de prensa, donde dice, bueno, la música donde conviven los géneros, la pianista de tango que hace tal, como que de repente se vuelve también, porque hay necesitamos las palabras esas para volver a entender que salimos de que no hay frontera, pero de dónde, es como, no sé cómo se entiende lo que digo, como que es todo lo que decís, pero a la vez hay una necesidad de volver a, a escribirlo, digamos, Una volver necesidad del otro. del otro, sí, Ah, bueno, totalmente. sí, pero bueno, ahí está. No, Qué sé ni yo. hablar, Sí, totalmente. sí. Es como que hay un otro que recepciona, digamos, la Necesita idea. ponerle el cartel, Sí, necesita llevarte de vuelta a algún lugar específico, ¿no? Es decir, sí. Y eso como es que re mezclas, fundamental, como que no haces otra cosa, sino que lo que haces sos tal cosa que mezcla con tal claro. otra. Pero es re loco eso, porque ponele desde mi necesidad o de lo que yo hago, bueno, es eso. Pero después hay otro nivel que es el otro, digamos, es como el comunicar lo que estoy haciendo y que lo entiendo como una parte también fundamental, como un círculo, ¿no? De la música. Entonces ya ese otro le va a poner como su impronta, su carga, o de la palabra género. Aunque yo diga que no sé, que no existe el género, eh, y va a existir porque hay otro que lo recepciona y lo reconstruye, digamos, a la idea. Así que es todo un tema. Y después yo me apuntaba a otra que era, salió en un momento la pregunta de reconocer qué pasa si uno no conoce la base de la música que vos tomaste para, no sé, ponerle damas gratis. Yo pongo un caso mío, yo no conozco damas gratis, no escucho radio, digamos, no escucho medios, escucho la música que elijo, entonces, y a mí me pasaba cuando lo escuchaba que me pasa esto con la arquitectura muchas veces, que camino por la calle y miro algo que me interesa y no sé de quién es. Y me interesa por otras razones o porque me empiezo a preguntar por qué me interesa eso que me paré a mirar y a tratar de entenderlo. Y digo, pensaba si en definitiva lo que se produce en realidad no se produce para conectar eh, para conectar en términos de que de que si no entendés música clásica no podés escucharla, o que si no entendés la cumbia, tampoco podés escucharla o entenderla, fundamentalmente. Si en ese sentido, en realidad, uno cuando está, en tu caso, cuando estás componiendo, sea con mucho tiempo, que es cuando es algo proyectado, o con poco tiempo, que igual es algo proyectado, ¿no? Que es la improvisación, que es Claro, una proyección en un tiempo corto, en tiempo real, casi, sí. uno está teniendo en cuenta esas cosas o no, o es más libre en ese sentido. Sí, uno las tiene en cuenta. El tema es, como que yo no sé si espero que el otro entienda también, ¿viste? Como que es una necesidad mía, digamos. Claro. Está buenísimo si el otro puede entender, digamos, lo que estoy tocando, pero en general no sé si lo hago, no lo hice con ese fin, no, del primer disco ni el segundo, digamos, es una necesidad mía, nada más. Por ahí viene, me parece, la cuestión. Después, obviamente, parte del trabajo de ser músico es hacer entrevistas y hablar, y ahí, digamos, uno le puede dar otra historia, le puede contar esto que les conté a ustedes, digamos, toda
esta hora, estas horas, y ahí se puede llegar como a entender y a volver a escuchar con otra cabeza. Mismo yo, digo, después de haberlo escuchado, lo que yo misma hice, lo entiendo distinto y me veo a mí, digamos, a través de algo que no es musical, más ideológico. O sea, tiene que ver con la reescucha, digamos, como bueno, también Emanuel creo que me había preguntado si cuando me vuelvo a escuchar vuelvo a entender, sí, claramente vuelvo a entender. Y vuelvo a entender, también me había preguntado Karina de si tenía imágenes, bueno, vuelvo a la imagen de mí misma en ese momento, o sea, vuelvo a pensar o desde el elemento musical o desde la situación, no la imagen de que, no sé, me imagino un paisaje y toco, sino que de mí misma o de lo que yo pensaba de ese momento, o este viaje a Nueva York, digo, si escucho el disco como que recreo ese viaje increíble y nada, me encanta eso. Pero bueno, no estoy, la gente que escucha esa música no sabe todo esto, o sea, no va a escuchar, esta chica ayer, el día antes que grabó esto fue a ver a Björk, se coló en el recital de Björk, no, nadie sabe eso, a través de una música, es como, así Bueno, que... los otros días uno de los invitados decía, bueno, que hay cosas que el cliente no tiene por qué saber, que tienen que ver Claro, con estas cosas, digamos, ¿no? claro, Hay algo que creo que era Gerardo Caballero que decía, bueno, el cliente no tiene que saber todas las cosas, todo tu rollo, digamos, qué estás pensando, incluso cuando estás hablando con él de cosas, o con ella, de cosas que tienen que ver muy concretas, ¿no? claro. En definitiva, es parte del viaje que uno hace cuando en ese proceso creativo que preguntaba Emanuel, ¿no? Digo, creo que Sí, está sí, sí, sí. dentro como Está dentro y de todo. claro, es parte mío, digamos, y por ahí si alguien pregunta está bueno, sí, se lo cuento, pero si no, la música tiene que ser por sí Decir lo sola. suyo, claro. Claro. Claro, Sí, sí, yo de hecho cuando escuchaba la versión de Amas Gratis había momentos que para mí era el cuchi de Isamón, había como acordes como contrapuntos en el piano, digo, también uno va viajando por sus propios por sus propios paisajes, ¿no? Paisajes, digo, de conocimiento, no de paisaje natural, de eso sí, experiencia. está buenísimo de la música instrumental que a cada uno le dispara algo, ¿viste? Le dispara o bueno a otro artista o a una imagen, bueno, como decía Karina, a una imagen o a otro lugar, pero que es universal, digamos, porque es algo que nos pertenece a cualquier parte del mundo, escuchar música instrumental y poder disparar cosas, o digamos como músico sesionista, de poder tocar con otros músicos de Japón, no podemos hablar, pero podemos tocar, Tocamos. y eso es increíble, digamos, manejar el mismo lenguaje y que no tiene que ver con las palabras. Y Y eso, además, claro, cada uno le dispara algo. no, y uno lo entiende a partir de conectar con lo que también conoces y entendés, ¿no? Sí, Eso es obviamente que pasa con todo, pero la música tiene esa cosa tan universal, sobre todo la música instrumental, ¿no? Que como que atraviesa todas las fronteras. Y sí, sí, sí. bueno, uno la capta, la recibe y la conecta con todo lo que entendés y bueno, te moviliza. Sí, 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 la música totalmente. también es como un lenguaje aparte, mucho más conciso que las palabras. Por eso por ahí conecta con muchas más, con distintas personas y no hace falta que hablen el mismo idioma ni nada, porque es un lenguaje totalmente paralelo. Totalmente, pero bueno, las palabras lo que tiene, bueno, tiene otra carga, ¿no? Una carga del significado de la palabra y cada uno ahí puede como reinterpretar o rehacer en su cabeza. Y en lo instrumental como que pasa por el cuerpo también, digamos, el sonido, como de lo percutivo del sonido también. Y yo esto me lo pregunté un montón, digo, ¿por qué música instrumental? ¿Por qué quiero hacer música instrumental? Y qué onda, digo, la música cantada es la que, digamos, tiene siempre más, o la música popular en general se ve atravesada por la palabra, por la música cantada, porque hay una cuestión del entendimiento del lenguaje mucho más cercano, ¿no? A la palabra hablada que al sonido. Es como que, bueno, podemos hablar de armonía, de cosas teóricas,
a veces solo con los músicos, que les llegan ciertas cuestiones del sonido, pero si alguien no sabe de esos conceptos, tal vez se queda fuera o no tenga una posibilidad de disfrutar de la música instrumental como yo lo hago, por ejemplo, no sé, como a mí me gusta disfrutar de esa música. Entonces la palabra ahí, digamos, nos incluye a todos. Entonces siempre pensé que eso, que digamos, desde mi tradición, desde lo que yo veo en mis generaciones pasadas, en donde la palabra es tan importante porque por el conocimiento que se tiene de la palabra y el desconocimiento, entre comillas, de el lenguaje musical. Si bien se toca, mi familia toca en la guitarra y todo, cualquiera agarra y toca, nadie sabe bien qué es lo que está haciendo, pero lo disfrutan igual porque es un lenguaje que lo hablan, pero no saben que el sujeto, el predicado, es como, ¿entendés? Como que si Es estudiasen... físico, es directo, digamos. Claro, entonces lo disfrutan, pero no disfrutan tanto de lo instrumental, les falta la palabra. En esto es lo que lo comentaba hoy cuando decía que, no, yo grabé un disco y en mi casa me preguntó, ¿y el cantante? ¿Viste? Como era, no puede no haber cantante, o sea, la palabra la necesitamos, O sea, la porque es música lo que está entendemos. asociada a la canción. A la canción cantada, claro, no una canción instrumental. Y eso que, digamos, yo los he escuchado tocar temas instrumentales, pero el instrumental desde la melodía como si fuese la cantada, ¿viste? Entonces creo que hay algo de la música popular que nos pasa por la palabra y por la letra y que podemos vivir a través del cuerpo y eso lo hace como que sea propio. Por ejemplo, la banda de cumbia, cuando la gente puede cantar las canciones, es donde más la gente ve enganchada con la situación. Claro. Pues lo hacen propio, lo viven a través del cuerpo. Cuando hay gente que le gusta ir a ver Con el jams. rock pasa lo mismo también, Claro, generalmente. sí, sí, Sí. la música, Es corporal. es corporal, totalmente. O podés hacer cantar a la gente un oh, oh, no sé, y ya Sí. eso. Que lo ves de lejos y decís, no puedo creer. Claro, y no hay palabras, digo, es Sí, también otra no, cosa. es como cultural, sí. Claro, entonces desde ese lugar, ¿no? Es muy loco. Y esto iba a decir, de que el bailar también, como Ujú. que el hecho, más allá de cantar, de pasarlo por el cuerpo, tiene que ver con el baile, con como ese estar ahí que tiene la música popular, en el tango, en el folclore, en la cumbia, en el rock, lo que sea, que, que tiene que ver también, aparte de la palabra, con el cuerpo y con el baile, ¿viste? Algo Entonces, muy nada, primitivo. sí, 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 es Los pulsos. el pulso, claro. Eso también es re loco, lo del pulso, lo del beat, lo de tener un bombo, El una latido. batería, Ujú. claro, como un paso. Bueno, Mm. eso hace poco descubrí que el tango es un producto cultural y que al no tener beat, a veces un producto cultural que no tiene beat, que no tiene ese ritmo así estable, eh, es muy difícil de poder llegar a festivales, por ejemplo, festivales masivos, porque el festival masivo de mucha gente tiene que ver con esta cuestión de bandas que tengan beat, que tengan batería, que tengan ese ritmo. En el tango el ritmo fluye un montón o bueno, no suele tener batería. Y bueno, entonces el acceso a esos lugares tan masivos por ahí no son para esto que yo digo, para esta música. O tiene otro espacio, o sea, la música instrumental es por ahí en otro contexto, tal vez un poco más chico. Igual yo he visto, obviamente, pianistas, no sé, Brad Mendó, que toca en un estadio gigante, y bueno, es un festival Caso atípico, específico, sí. claro, pero es un festival específico pero en general decía, no, si es como que vos tenés que vender el producto, bueno, un grupo de tango. Ah, es un producto cultural, listo. Vas a tocar en embajadas, en Sí. los lugares donde, como muy específicos y que no son tipo, bueno, yo quiero tocar en el, no sé, el Hell Metal Fest de Noruega. No va, no, es difícil por el beat, no por otra cuestión, porque se necesita de eso, digamos, para ese contexto. Bueno, viste que hay Eh, una TED de David Byrne, que tendrá unos 10 años, sí, que lo habla vi, de es esto. increíble, lo vi. Es, este, Lo había es visto bastante y revelador, sobre todo para los que tocamos de oído, ¿no? Los que sí, sí, no sí. pertenecemos como al mundo directo, Sí, lo vi, a los que somos o sea, espectadores. el link está incluido en En
material la que me bibliografía, pasaron, en la sí. bibliografía. Sí, estuve revisando un poco la bibliografía y yo había visto un poco eso, pero bueno, lo volví a ver y me pareció increíble porque es pensar, digamos, la música desde el espacio, o sea, espacialmente. Y eso, bueno, obviamente que arquitectura está súper ligada a eso, pero bueno, eso, pensar a los músicos y los compositores que tenemos que hacer la música pensando en el espacio. O sea, la banda de cumbia, yo lo pienso muy distinto a cómo pienso mi primer disco o cómo surgió mi segundo disco. Y tiene que ver, ¿no? Obviamente, con estos elementos que son como el espacio. Y después también tuve la oportunidad de ir a un congreso de música electroacústica y es una música pensada por la espacialidad y desde elementos electrónicos, digamos, que lo que genera el sonido, digamos, son como parlantes separados o puestos en el espacio, no sé, 76 parlantes distribuidos en una sala. Entonces ya, digamos, se piensa el espacio como un elemento compositivo, en el cual muchos artistas no lo piensan como un elemento compositivo, muchos sí. O sea, cuando yo digo, bueno, yo sé que voy a tocar en River y quiero que la hinchada o que la gente cante una melodía y pensar que va a tener cierto eco o que el espacio me va a dar un sonido diferente, me va a hacer componer la música diferente. Si yo toco algo muy rápido, el eco va a hacer que eso se mezcle y no va a funcionar para que una hinchada cante eso, por ejemplo. Entonces, eh, tiene que ver, digamos, un montón de cosas de la espacialidad, en cómo veo, como compositor puedo ver, digamos, la música. En lo que a mí me toca, digamos, es la banda de cumbia, el grupo de tango, y yo como solista y yo como pianista acompañante. Cambia a veces la forma, pero sobre todo la cuestión de bailar, sobre todo cuestión el espacio, si vamos a ir a tocar un lugar muy grande, eh, cómo se distribuye, cómo se enganchan los temas, o sea, qué temas vamos a hacer, qué temas no, pensar los temas para el cierre o para la energía de la gente, bueno, como cosas así, como particulares. Que David Byrne está buenísimo ahí lo que dice. eh, bueno, se los recomiendo también que lo vean y que habla eso de... En realidad los arquitectos, no sé, deben pensar o tendrían que consultar al músico a ver cómo, bueno, no sé cómo se piensa, digamos, los espacios para tocar, los teatros y No todo se eso. sabe, es como el huevo y la gallina, no se sabe qué es, digamos, si se crea música Claro, para un ¿no? espacio que ya está hecho, Claro, ¿qué es lo Una primero, no? o No a cosa, sé. veces es al revés, o a veces puede ser al revés. Seguramente es recíproco, digamos. Seguramente hay casos, como lo Claro, relataba David Byrne, en realidad es el relato de la música que llega para un espacio, ¿no? claro, Eh, Como está la catedral, entonces se piensa de determinada manera la música por unas condiciones físicas claro. que Las sucede notas con el sonido en largas. un espacio, y así en África con la sabana y los pájaros, es un Bueno, y final. hoy, disculpen una cosa, perdón, que tengo que sí, interrumpir porque se nos acaba el tiempo, ahí avisa Fernando. Nos quedaríamos, sí, un par de horas más seguro. sí, sí, Eh, sí, pero bueno. pero bueno, Aportar algo que me quedé con nada, una reflexión breve, esto cuando hablaste de que la música es de todos y esto de no encasillar que hablaba Fabio también, que quizás estamos atravesando una época, una temporalidad que está la idea esta de sacarle las etiquetas a todo y poder mezclar y unificar o ser todos una misma cosa, que también con respecto a la música, se me venían dos ejemplos contemporáneos. Por ejemplo, hay un video nuevo de Lito Vitale tocando con Trueno, que mezcla también milonga y tango con el trap, o también el último, por ejemplo, el último video de Nati Peluso, que nombra a Mercedes Sosa y al final del video aparece un fragmento de Barro tal vez de Spinetta cantado por Mercedes Sosa, que no tiene nada que ver, pero te lo une porque son dos argentinas. Entonces, todo eso de tratar de sacar las etiquetas. Y después otra frase que me había quedado ahí también que dijiste es el tiempo para entender la forma. Cuando hablaste de comprender un tema, que también eso se utiliza para la arquitectura. Vos cuando recorres un espacio, también es comprenderlo desde otro punto de vista, desde la parte del recorrido espacial o sensorial.
que también necesitas tiempo para entender, sea la música como la arquitectura. Así que esas como dos reflexiones que me habían quedado. Me encanta, sí, de una. Es muy Bueno, bueno, sí, es algo muy de esta época, ¿no? Esto de los cruces, que tiene que ver con las herramientas digitales, con esto. Y cerrando lo de la espacialidad, hoy en día está buenísimo pensarlo porque ahora la música y todo está sucediendo a través de plataformas y de, no sé, YouTube y de ver videos. Entonces ahora estamos pensando la música desde otro lugar y grabando desde otro lugar. Y eso es algo nuevo, por ejemplo, para el tango también, de grabar distinto, de grabar a distancia, de implementar otros elementos. Y nada, está sucediendo ahora y está re bueno, va a implicar un resultado dentro de un par de años. Obviamente que el resultado en este tiempo es esto, esta mezcla de Nati Peluso y Mercedes Sosa, de Trueno, de los pibitos del trap, de nada, de esto, de lo que estamos tratando de mezclarnos entre sí, porque somos parte del todo. Pero bueno, ahora creo que tiene que ver más con esto de la espacialidad y de las herramientas que tenemos hoy, con esto de internet y de los videos de YouTube y de la música en sí misma grabada desde nuestra casa o grabada en buena calidad, pero digo desde de acá en Nueva York y de África, no sé, en cualquier lado. Bueno, eso. bueno, Bueno, tenemos que cortar porque hay otra sesión después, así que Muchas gracias, la verdad la pasé increíble y me encantó. no, Noé, gracias a vos, Noelia. muchísimas Noelia, gracias, la verdad creo que nos dejó a todos abierto un montón Saludos, gracias. de cuestiones. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo, Noé. Gracias, escuchen mis discos, suscríbanse a mis canales, se vendía. Gracias, Noé. Y Había que Nos vemos. terminarla así. aguante cachitas. Aguante, gachita. Nos vemos.